Resolveremos el siguiente ejercicio. En la figura, la barra es de peso despreciable. Calcular el valor de la tensión y la reacción en el pasador A. Realiza la verificación aplicando el teorema de Lamy. Me pide encontrar la tensión que existe en la cuerda y la reacción del soporte o la barra. Muy bien, lo primero que tenemos que hacer es colocar las fuerzas que actúan sobre este sistema. Aquí tenemos una fuerza de reacción que va en este sentido. Voy a llamarle fuerza de reacción. Muy bien, sobre la cuerda tendremos una tensión. Colocamos sobre la cuerda un vector, muy bien, que se va a llamar tensión. Listo. Les había indicado que cuando existen los cuerpos sujetos a una cuerda, así como este sistema, simplemente se toma en cuenta el peso, les indicaba, ¿no? Entonces tenemos el vector peso dirigido hacia abajo. Muy bien. Coloco vector peso dirigido hacia abajo. Listo. Y este va a ser el vector peso. Ahí está, peso vale 40 kilopodios. Muy bien. Ahora lo que queda por hacer es transportar estas fuerzas a mi eje de coordenadas. Recuerden que este es el eje Y este vendría a ser el eje X. Voy a transportar tal cual está. Colocaré la reacción hacia arriba. Y ahí coloco reacción. Muy bien. Uy. Tengo la reacción. Voy a colocar ahora la tensión de la cuerda. Observamos que se dirige hacia el eje X negativo. Entonces coloco hacia el eje X negativo. Muy bien. Esto se llama tensión. Continuamos. El peso en el eje Y. Colocaré otro vector en el eje Y negativo. El peso. Muy bien. Ahora observo que esta reacción tiene un ángulo de 30 grados. Tiene un ángulo de 30 grados. Ese ángulo se proyecta aquí arribita, va a subir. Si yo trazara aquí una línea segmentada, este ángulo subiría aquí al costadito. Entonces, ¿qué cosa quiere decir? Que esto se va a representar ahí, entre el vector y el eje Y. El vector y el eje Y, ¿no? Eje Y reacción. Eje Y reacción. Muy bien. Entonces, al tener un vector que tiene su ángulo, recuerden que este se descompone en dos. Uno en el eje X. Uno en el eje X. Voy a trazar un vector. Vector. Recuerden que siempre debe ser vectores, ¿no? Muy bien. Trazaré uno en el eje X. Y otro en el eje Y. Muy bien. En el eje X se va a llamar reacción en X. En el eje Y se va a llamar reacción en Y. Reacción en Y. Muy bien. Ahora lo que vamos a hacer es trazar sus paralelas con líneas segmentadas.
Bien, paralela de este vector, trazaré aquí. Ustedes lo hacen con la ayuda de las reglas, recuerden. De la misma forma yo voy a hacer paralela de este vector aquí arriba. Al trazar las líneas segmentadas, observo de que se forman triángulos rectángulos. Este ángulo de 30 grados, ¿dónde se va a representar? Se representará en este punto, por ángulos alternos internos. Entonces, 30 grados también hay. Muy bien, ahora lo que voy a hacer es aplicar las funciones trigonométricas. Para el eje X vamos a comenzar, solamente vamos a tomar en cuenta el triángulo que se forma para el eje X. La función trigonométrica que le va a corresponder al eje X en X tengo su cateto opuesto de este ángulo y su hipotenusa. Le corresponde la función seno. Recordemos que seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Diré seno de 30 igual cateto opuesto Rx sobre la hipotenusa R. Vamos a despejar Rx y tendré que Rx será igual a seno de 30 por R. Muy bien, vamos a hacer lo mismo en el eje Y. Observo que para el eje Y tengo el ángulo, el cateto adyacente de ese ángulo y la hipotenusa. La función trigonométrica que le corresponde entonces vendría a ser coseno. Coseno de 30 igual cateto adyacente sobre hipotenusa. Despejando RY, tendré RY igual a coseno de 30, coseno de 30 por R. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Muy bien, ya tengo mis operaciones en función al Rx y a Ry. Muy bien, vamos a trabajar ahora para sacar, o vamos a decir que este sistema se encuentra en equilibrio. Indicaré sumatoria de fuerzas, voy a decir, sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Recuerden que debe estar en equilibrio y cuando un sistema se encuentra en equilibrio, la sumatoria de las fuerzas en X igual 0. Sumatoria de fuerzas en el eje Y igual 0, ¿no? Entonces, como está en equilibrio, colocamos sumatoria de fuerzas en Y igual 0. Y observamos las fuerzas que actúan en el eje Y. Y en el eje Y solamente tengo RY y el peso. Entonces diré RY positivo menos el peso igual 0. Voy a pasar al otro miembro, al otro lado voy a llevar al peso y va a quedar RY igual peso. Muy bien, vamos a continuar reemplazando los valores y RY es igual a, aquí está, RY es igual a coseno de 30 por R igual peso. Lo que quiero encontrar es R. Entonces de acá vamos a despejar R. Y despejando R voy a tener que dividir, ¿no? Ese coseno de 30 va a pasar a dividir. Entonces tendré R igual al peso dividido entre el coseno de 30. Muy bien, ya tengo ahí mi fórmula despejada. Ahora voy a proceder a reemplazar los valores. Y el peso vale 40 kps o 40 kilopontios. Introduciré estos valores a mi calculadora y voy a dar con el resultado. 40 dividido entre coseno de 30 igual me da el resultado y presiono esta tecla para obtener el resultado en números decimales. 46.18.
46.18 capes. Muy bien, eso sería el valor de la reacción. Ya encontré la reacción. Ahora voy a trabajar en el eje X para encontrar la tensión. Diré sumatoria de fuerzas en X igual 0. Las fuerzas que actúan en el eje X, voy a observar cuáles eran las fuerzas que actúan en el eje X. Y las fuerzas que actúan en el eje X son solamente Rx y la tensión, ¿no? El peso no está en X. Entonces, Rx positivo menos la tensión igual 0. Voy a llevar esto al otro lado y tendré Rx igual tensión. ¿A qué será igual Rx? Rx es igual a R por, aquí está, Rx igual a seno de 30 por R. Entonces, seno de 30 por R igual a la tensión. Listo. Vamos a proceder a despejar T y despejando obtendremos lo siguiente. Ese seno de 30 pasará a... No, en este caso no tengo que despejar, ¿no? Si lo que pretendo encontrar es la tensión en X. Entonces ya está aquí, ¿no? Tensión en X igual a R por seno de 30. Entonces simplemente vamos a reemplazar los valores. Ya estaba despejando de gana. Reemplazando tendré... Entonces voy a tener seno de 30 por R. R es el valor que acabamos de encontrar, 46.18 capes. Esto voy a introducir a mi calculadora por seno de 30 y obtengo el resultado. Tensión igual 23.09 capes. Muy bien. Y ese vendría a ser el valor de la tensión. Ya tenemos el valor de la tensión y también tenemos el valor de la reacción. Muy bien, espero que hayan comprendido y como pueden observar, así como este ejemplo, hay ejercicios para resolver en la actividad.